¿Qué harías si tu propia hija encerrara a su madre en el sótano por dinero? Te acercas sin prisa. Tal vez viniste por una historia o quizá por una luz. A veces la oscuridad más profunda no viene de los enemigos, sino de aquellos que un día llamamos familia. Hay dolores que llegan como la noche, lentos, silenciosos, inevitables. Esta es la historia de Elena Duarte, mujer de fe, esposa amorosa y madre dedicada, que enfrentó el infierno dentro de su propio hogar y descubrió que, incluso en la oscuridad, Dios aún abre puertas. El atardecer caía sobre San Antonio, pintando el cielo con tonos de cobre y violeta. Carlos Duarte conducía de regreso a casa después de 2 semanas difíciles en México. Su madre había sufrido un derrame cerebral y aquellos días entre hospitales, plegarias y esperanzas lo habían dejado exhausto. Pero en su corazón latía una gratitud profunda. Su madre se recuperaba y por fin volvería con Elena. Pensaba en ella mientras el viento cálido golpeaba el parabrisas. Elena, su amor de juventud. La mujer que había sostenido su vida durante 30 años, que ahora vivía entre momentos de lucidez y olvidos por culpa del Alzheimer precoz. Recordaba la última vez que la vio antes del viaje. Ella, de pie junto al rosal, le dijo con una sonrisa suave: «Ve tranquilo, mi amor. Dios cuidará de nosotros». Él no sabía que esa frase sería una promesa. Durante el trayecto, Carlos oraba en silencio, pedía fuerza, pedía tiempo, pedía la oportunidad de seguir cuidándola. Porque cada vez que la enfermedad la arrebataba por unos minutos, sentía que una parte de él también se apagaba. Aceleró el paso, quería verla, quería abrazarla, quería que, aunque no recordara su nombre, reconociera su voz. Cuando estacionó frente a la casa, algo lo detuvo. Todo estaba oscuro, ni una sola luz encendida, ni música, ni el sonido de los pasos de Elena en el pasillo. Ella siempre dejaba una pequeña lámpara encendida. Decía que le ayudaba a encontrar el camino cuando su mente se perdía. Pero aquella noche, solo el silencio. Carlos bajó del auto, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. Llamó su nombre, 1 vez, 2, 3, nada. Su voz rebotaba en las paredes vacías. Entró con cautela. El olor del polvo, la quietud de los muebles, la ausencia total de vida. «¿Elena?», repitió, ahora con un hilo de miedo en la garganta. El reloj del pasillo marcaba las 8:15. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Todo, excepto el alma de la casa. Porque había algo distinto, algo invisible pero real, una sensación que erizaba la piel, como si la tristeza misma se hubiera instalado allí. De pronto, un sonido leve rompió el silencio. Un suspiro. Luego, un sollozo ahogado. Venía desde el sótano. Carlos se detuvo frente a la puerta que conducía hacia abajo. Era una puerta vieja, pero ahora tenía un candado, uno que él nunca había visto antes. Su respiración se aceleró. Pegó el oído. Entonces escuchó una voz temblorosa, casi infantil, que murmuraba: «Carlos, por favor». El mundo se le vino abajo. Corrió al garaje, tomó una barra de hierro y golpeó el candado con fuerza. 1, 2, 3 veces, hasta que el metal cedió y cayó al suelo. Abrió la puerta. Un aire denso y agrio lo golpeó. El olor de la humedad, del abandono, del miedo. Bajó los escalones de madera uno a uno, y cuando encendió la luz, el alma se le partió en 1000 pedazos. Elena estaba allí, tendida en el suelo, temblando, pálida, con los labios resecos y los ojos perdidos. Por un instante no lo reconoció. Lo miró con terror, como si él fuera un extraño, pero luego, en un hilo de voz que apenas podía oírse, dijo: «¿Eres tú, Carlos?». Él cayó de rodillas, la abrazó, con el corazón hecho cenizas. Lloró.
Lloró de impotencia, de culpa, de amor, y en ese abrazo comprendió algo que cambiaría su vida para siempre, que el amor verdadero es más fuerte que la memoria, más fuerte que el tiempo, más fuerte que la oscuridad. Los paramédicos llegaron minutos después. Elena estaba al borde del colapso, deshidratación severa, desnutrición, hipotermia. 14 días, dijeron. Ha pasado 14 días encerrada. Carlos no podía creerlo. 14 días, el mismo tiempo que él había estado fuera. La dejé con nuestra hija, murmuró, con Mariana. Los paramédicos se miraron en silencio. No había palabras que pudieran contener tanto desconcierto. Mientras la ambulancia se alejaba, Carlos se quedó mirando la puerta rota del sótano. En el suelo, el candado brillaba bajo la luz del pasillo, un símbolo del infierno que había habitado en su propia casa. Subió las escaleras con la sensación de caminar dentro de una pesadilla. No entendía nada. Mariana había prometido quedarse con su madre, cuidarla, acompañarla. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondió sus mensajes? Buscó el teléfono. Sin señal. Encendió el computador. Nada. Solo una serie de correos sin leer. Pero algo le llamó la atención. Un mensaje en la bandeja de salida. Era una copia de un correo enviado desde la cuenta de Mendoza. Mariana. Lo abrió. Y lo que leyó lo paralizó. Era un intercambio de mensajes entre Mariana y un hombre. Al principio, cosas simples. Luego, palabras cargadas de ambición. Había documentos, firmas escaneadas, transferencias bancarias. Mariana hablaba de cuentas, de herencias, de aprovechar el momento mientras mamá ya no recuerda. Carlos sintió que el aire se volvía pesado. Su respiración se volvió irregular. Volvió a leer. Había frases que perforaban el alma. Ella lo olvidará. Deja pasar un día más. El Alzheimer ayuda. El corazón de Carlos se detuvo. Se sentó, miró la pantalla y dejó que el silencio lo envolviera. La traición no venía del mundo, venía de su propia sangre. Pasó horas en aquella silla, mirando el monitor, sin moverse, recordando a Mariana de niña, cuando corría por el jardín con las flores de su madre, recordando su risa, sus dibujos, las veces que decía, «Papá, cuando sea grande quiero ser como mamá». ¿Cómo se llega desde esa inocencia hasta la oscuridad? ¿En qué momento el amor se convierte en codicia? Cuando amaneció, el sol entraba por las ventanas, pero la casa seguía en penumbra. Carlos tomó la Biblia que Elena solía dejar sobre la mesa, la abrió al azar, buscando consuelo. Sus ojos se posaron sobre una frase que no había leído en años. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Cerró el libro, y por primera vez en mucho tiempo no oró, solo respiró, solo sintió el peso del dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena se recuperaba lentamente en el hospital, y mientras tanto, la policía confirmaba lo impensable. Mariana había transferido todo el dinero familiar a cuentas propias, había falsificado documentos, y lo más terrible, había mantenido a su madre encerrada para que no recordara. Carlos asistió al interrogatorio sin pronunciar palabra. Solo la miraba, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro de la hija que conoció. Pero lo único que vio fue miedo. Miedo y arrepentimiento disfrazado de rabia. Ella no decía nada, solo bajaba la mirada. Y él, por dentro, se desmoronaba. Volvió al hospital esa noche. Elena dormía. Su rostro aún estaba pálido pero sereno. En su mano sostenía un rosario. Carlos se sentó junto a ella y la observó por horas. Pensó en todo lo que habían vivido, en los años felices, en las canciones, en los viajes, en los silencios compartidos y en la fragilidad de la vida que puede desmoronarse en un solo día. Mientras la miraba, una idea
le atravesó el alma. El mal no siempre viene de fuera, a veces nace en el corazón que más confiamos. Y lloró. Lloró como un hombre que ya no busca justicia ni venganza, sino solo entender por qué. Pero el silencio no respondió. Solo el sonido leve del monitor, marcando el ritmo de un corazón que seguía luchando por recordar. La noche después del descubrimiento fue larga y sin consuelo. Carlos volvió al hospital con las manos vacías y el alma quebrada. Caminó por los pasillos como un hombre convertido en sombra, tocando las paredes húmedas del recuerdo y preguntándose cómo reconstruir lo que había sido roto desde dentro. Se sentó frente a la cama de Elena como quien reza sin palabras, permitiéndose por fin caer en la vulnerabilidad que había esquivado durante años. Ella dormía a ratos, y en los instantes en que abría los ojos, su mirada buscaba anclas, manos conocidas, nombres que a veces escapaban como peces entre los dedos. Carlos le tomaba la mano y la miraba con la intensidad de quien se aferra a un faro en la tormenta. No había odio en su mirada. Había un dolor transparente que pedía no destruirse en el deseo de venganza. Esa noche, en un silencio que dolía, algo empezó a moverse dentro de él. No era una voz que resonara en los oídos, sino una presencia que rozaba el pecho, una certeza como una brasa tibia encendiendo desde dentro. No busques el por qué, pareció decirle esa brasa. Busca el para qué. No fue una orden, fue una invitación, una insistencia suave que removía capas de amargura y sustituía la necesidad de castigo por una pregunta distinta. ¿Para qué permitir que esto te transforme? ¿Para qué permitir que el dolor te convierta en alguien nuevo? Carlos lloró hasta que el dolor cambió de forma. Las lágrimas no eran solamente rabia, eran una rendición. Y en esa rendición encontró por primera vez después de la traición una claridad dolorosa. El perdón no era un acto de olvido, sino una liberación que empezaba por él. Mientras la ciudad se movía afuera, entre rumores y titulares, Carlos comenzó a caminar un camino interior que no había planeado recorrer. No fue fácil. Había noches en las que el odio volvía con fuerza, como un fantasma insistente que reclamaba justicia. Pero en los momentos de calma, cuando la respiración de Elena marcaba un compás lento, la brasa interna volvía a calentar su corazón con una verdad simple y antigua. Soltar no anula la justicia humana, libera al que sufre. La prensa y la policía hicieron su parte. La ciudad habló, juzgó y, finalmente, condenó. Mariana y su esposo recibieron sentencias que resonaron en las noticias. Años en la cárcel, multas, reparación simbólica. El murmullo público pedía satisfacción. Muchos consideraron que la justicia había cumplido su curso. Carlos, sin embargo, sintió un vacío que ninguna sentencia podía llenar. La justicia de los hombres no alcanza a curar el agujero que deja la traición. En el hospital, una tarde, Elena abrió los ojos con más claridad que en los días anteriores. Carlos la estaba leyendo un pasaje en voz baja, sin buscar convencerla, simplemente compartiendo palabras que alguna vez los habían sostenido. Ella lo miró con una serenidad que parecía venir de un lugar profundo, más allá del calendario de la memoria. «Carlos», dijo con voz suave, «¿cuánto tiempo ha pasado?» «Demasiado», respondió él, y la palabra pesó como una roca que debía soltarse. Ella apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos con un gesto de aceptación. En su mano, el rosario corría, entre sus dedos como si cada cuenta fuese un latido. «Pero no todo está perdido», añadió. «No para nosotros». Esa frase fue una semilla. No hablaba de ignorar lo ocurrido.
Hablaba de elegir una vía que transformara el dolor en un surco fértil, donde pudieran hacer algo distinto. Carlos la miró y en su mirada se mezclaron la demanda de justicia y la posibilidad de restauración. Ella, con una sonrisa pequeña, repitió: «Perdono, porque me han perdonado». Las palabras llegaron como luz que se filtra por una rendija. No eran una sentencia moral cargada, eran la expresión humilde de una mujer que, aunque frágil, aún reconocía el valor de soltar. Carlos sintió que todo su cuerpo se estremecía, no por debilidad, sino por la enorme potencia de ese gesto. El perdón dijo más que 1000 argumentos. Atravesó la prisión del resentimiento como un rayo. A partir de ese momento, la narrativa se desplazó. No fue un acto instantáneo ni una solución mágica. Fue un proceso lento en el que ambos, Elena y Carlos, y también la familia fracturada, empezaron a recomponer los pedazos con manos temblorosas. Hubo visitas al hospital que se convirtieron en pequeños rituales de cuidado. Él le cantaba canciones antiguas, le recordaba historias de cuando se conocieron, le hablaba de los nietos, de los rosales, de la casa que olía a pan recién hecho. Ella, en su modo tenue, respondía con fragmentos, con sonrisas, con la fe que no se marchita. En la cárcel, Mariana enfrentó sus noches llenas de ecos. Al principio, se cerró en sí misma con la dureza de quien quiere evitar mirarse al espejo. Pero la soledad y la imaginación son buenos sacerdotes del remordimiento. Con el tiempo, y no sin crisis, comenzó a escribir cartas. Cartas que no buscaban excusas, sino reconocimiento. Cartas que con tinta temblorosa describían la caída, la ambición que mordió su corazón, la racionalización fría que condujo al encierro de su madre y la profunda vergüenza que ahora la acompañaba. Una de esas cartas llegó a manos de Carlos. Él la leyó en la cocina, frente a la mesa donde antes se servían desayunos en familia. La letra era irregular, como quien escribe entre ansiedad y arrepentimiento. La carta decía cosas sencillas y terribles. «Papá, te fallé. Me equivoqué. No había justificación. Pensé que era un atajo. Ahora sé que fue un crimen contra la carne que me dio la vida. Si pudieras, perdóname. Si no puedes, entiende que me arrepiento». Carlos dejó la carta sobre la mesa y la miró largo rato. Todo en su cuerpo pedía furia, pero la misma brasa que lo había movido en el hospital volvió a calentarlo. No era una fuerza que minimizara el daño, era una decisión que eligió sanar su propio corazón primero. Se inclinó, tomó la carta entre las manos y con voz quebrada dijo en silencio: «Hija, que Dios te muestre el camino de regreso». No era una absolución automática, era una semilla plantada en terreno firme. Carlos decidió escribirle, no para justificar lo injustificable, sino para poner palabras en el inicio de una posible reconstrucción, honestidad, responsabilidad y un pedido de restauración. Le propuso que comenzara un proceso de rehabilitación emocional y espiritual desde la prisión, que pidiera perdón públicamente cuando fuera posible y que buscara reparar en la medida de lo posible el daño causado. Con el tiempo las cartas se convirtieron en un hilo entre ellos. No borrarían la herida, pero permitieron que una conversación empezara, lenta y dolorosamente. Mariana aprendió a decir «lo siento» sin adornos y a asumir las consecuencias de sus actos. El arrepentimiento fue un trabajo diario, terapias, encuentros con tutores, cartas de restitución, pequeños actos de servicio dentro de la prisión. Todo eso no anula el pasado, lo transforma en una escuela de humildad. Mientras tanto, en la casa la vida recobraba un ritmo distinto. Elena volvió a caminar algunos pasos por el jardín con ayuda, y en esos paseos
El sol le regalaba instantes de claridad. Carlos comenzó a cuidarlos, rosales con manos suaves, como quien riega una esperanza que todavía tiembla. Guardaba el candado roto en una caja, pero ya no como prueba de horror. Lo llamaba la marca de la gracia, una memoria que servía para recordar que, aunque el corazón humano pueda cerrarse, Dios, o la luz que entra por las grietas del alma, siempre abre desde dentro. Hubo momentos de recaída, días en que la memoria de Elena se perdía y con ella la conversación que tanto amaban. Hubo tardes largas donde la soledad se sentaba a la mesa, pero también hubo amaneceres donde la risa surgía de forma inesperada, como una flor que rompe la tierra tras la lluvia. Y en cada risa, Carlos encontraba una razón para seguir. Los años, que a veces parecen ladrillos fríos, se volvieron hilos que cosieron con paciencia. El perdón no fue una explicación. Fue la práctica de volver a elegir la vida cuando todo aspiraba a desmoronarse. La familia aprendió a redefinirse, no como la unidad perfecta que fue alguna vez, sino como un conjunto de personas imperfectas que eligen la reconciliación como camino. Una tarde, al abrir una caja vieja, Carlos encontró una carta escrita por Elena años antes, en una caligrafía serena. Decía: si alguna vez algo nos separa, que el amor sea más grande que cualquier explicación. Se echó a llorar al leerla, no por nostalgia vacía, sino por la confirmación de que, aun cuando la memoria falla, el amor puede permanecer como un faro. En el final de su vida común, cuando las manos le temblaban, con menos fuerza y las voces le llegaban como ecos tiernos, Elena sostenía la mano de Carlos y sonreía. No recordaba todos los detalles, pero recordaba la música del cuidado, y eso bastaba. Frente a la pequeña ventana del salón, Carlos guardó el candado en una caja de madera y, sobre ella, colocó una hoja donde escribió una sola frase: la prueba de que Dios aún abre puertas. No fue una sentencia contra nadie, fue un testimonio de que algo más grande que el dolor puede presentarse como una puerta entreabierta, porque el mal puede cerrar puertas, eso es cierto, el miedo puede encerrar, la avaricia puede corroer, la traición puede invadir la casa más sagrada, pero la presencia que salva no mide acciones con la misma vara humana. Se asoma por grietas donde nadie cree que exista luz. En un último gesto que parecía venir de la misma sencillez de Elena, Carlos leyó nuevamente el pasaje que encontró en la Biblia el día que todo cambió. Lo leyó en voz alta, con la voz marcada por los años y por la gratitud, y como quien abre una puerta que siempre estuvo abierta, pronunció: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Apocalipsis 3:8. Esa promesa no borró las heridas, pero las convirtió en memoriales con propósito, lecciones que hablaban de vigilancia, de amor y de misericordia. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento y pregúntate: ¿dónde hay puertas cerradas en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el perdón en tu historia? ¿Qué te pide hoy tu corazón para abrir una rendija de luz? Escribe en los comentarios qué fue lo que más habló a tu alma en esta historia: el perdón de Elena, la transformación de Carlos o la humildad de Mariana encarando su error. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza, y si deseas más relatos como este, suscríbete al canal para recibir historias que sanan y que abren puertas. Porque cuando compartimos fe y vulnerabilidad, multiplicamos las grietas por donde puede entrar la luz. ¿Qué harías si tu propia hija encerrara a su madre en el sótano por dinero? Te acercas sin prisa.
Tal vez viniste por una historia o quizá por una luz. A veces la oscuridad más profunda no viene de los enemigos, sino de aquellos que un día llamamos familia. Hay dolores que llegan como la noche, lentos, silenciosos, inevitables. Esta es la historia de Elena Duarte, mujer de fe, esposa amorosa y madre dedicada, que enfrentó el infierno dentro de su propio hogar y descubrió que, incluso en la oscuridad, Dios aún abre puertas. El atardecer caía sobre San Antonio, pintando el cielo con tonos de cobre y violeta. Carlos Duarte conducía de regreso a casa después de 2 semanas difíciles en México. Su madre había sufrido un derrame cerebral y aquellos días entre hospitales, plegarias y esperanzas lo habían dejado exhausto. Pero en su corazón latía una gratitud profunda. Su madre se recuperaba y por fin volvería con Elena. Pensaba en ella mientras el viento cálido golpeaba el parabrisas. Elena, su amor de juventud, la mujer que había sostenido su vida durante 30 años, que ahora vivía entre momentos de lucidez y olvidos por culpa del Alzheimer precoz. Recordaba la última vez que la vio antes del viaje. Ella, de pie junto al rosal, le dijo con una sonrisa suave: «Ve tranquilo, mi amor. Dios cuidará de nosotros». Él no sabía que esa frase sería una promesa. Durante el trayecto, Carlos oraba en silencio, pedía fuerza, pedía tiempo, pedía la oportunidad de seguir cuidándola. Porque cada vez que la enfermedad la arrebataba por unos minutos, sentía que una parte de él también se apagaba. Aceleró el paso, quería verla, quería abrazarla, quería que, aunque no recordara su nombre, reconociera su voz. Cuando estacionó frente a la casa, algo lo detuvo. Todo estaba oscuro, ni una sola luz encendida, ni música, ni el sonido de los pasos de Elena en el pasillo. Ella siempre dejaba una pequeña lámpara encendida. Decía que le ayudaba a encontrar el camino cuando su mente se perdía. Pero aquella noche, solo el silencio. Carlos bajó del auto, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. Llamó su nombre, 1 vez, 2, 3. Nada. Su voz rebotaba en las paredes vacías. Entró con cautela. El olor del polvo, la quietud de los muebles, la ausencia total de vida. «¿Elena?», repitió, ahora con un hilo de miedo en la garganta. El reloj del pasillo marcaba las 8:15. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Todo, excepto el alma de la casa. Porque había algo distinto, algo invisible pero real, una sensación que erizaba la piel, como si la tristeza misma se hubiera instalado allí. De pronto, un sonido leve rompió el silencio. Un suspiro. Luego, un sollozo ahogado. Venía desde el sótano. Carlos se detuvo frente a la puerta que conducía hacia abajo. Era una puerta vieja, pero ahora tenía un candado, uno que él nunca había visto antes. Su respiración se aceleró. Pegó el oído. Entonces escuchó una voz temblorosa, casi infantil, que murmuraba: «Carlos, por favor». El mundo se le vino abajo. Corrió al garaje, tomó una barra de hierro y golpeó el candado con fuerza. 1, 2, 3 veces, hasta que el metal cedió y cayó al suelo. Abrió la puerta. Un aire denso y agrio lo golpeó. El olor de la humedad, del abandono, del miedo. Bajó los escalones de madera uno a uno, y cuando encendió la luz, el alma se le partió en 1000 pedazos. Elena estaba allí, tendida en el suelo, temblando, pálida, con los labios resecos y los ojos perdidos. Por un instante no lo reconoció. Lo miró con terror, como si él fuera un extraño, pero luego, en un hilo de voz que apenas podía oírse, dijo: «¿Eres tú, Carlos?». Él cayó de rodillas, la abrazó, con el corazón hecho cenizas. Lloró de impotencia, de culpa, de amor, y en ese abrazo comprendió algo que cambiaría su vida para siempre,
que el amor verdadero es más fuerte que la memoria, más fuerte que el tiempo, más fuerte que la oscuridad. Los paramédicos llegaron minutos después. Elena estaba al borde del colapso, deshidratación severa, desnutrición, hipotermia. 14 días, dijeron. Ha pasado 14 días encerrada. Carlos no podía creerlo. 14 días, el mismo tiempo que él había estado fuera. La dejé con nuestra hija, murmuró, con Mariana. Los paramédicos se miraron en silencio. No había palabras que pudieran contener tanto desconcierto. Mientras la ambulancia se alejaba, Carlos se quedó mirando la puerta rota del sótano. En el suelo, el candado brillaba bajo la luz del pasillo, un símbolo del infierno que había habitado en su propia casa. Subió las escaleras con la sensación de caminar dentro de una pesadilla. No entendía nada. Mariana había prometido quedarse con su madre, cuidarla, acompañarla. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondió sus mensajes? Buscó el teléfono. Sin señal. Encendió el computador. Nada. Solo una serie de correos sin leer. Pero algo le llamó la atención. Un mensaje en la bandeja de salida. Era una copia de un correo enviado desde la cuenta de Mindas. Mariana. Lo abrió. Y lo que leyó lo paralizó. Era un intercambio de mensajes entre Mariana y un hombre. Al principio, cosas simples. Luego, palabras cargadas de ambición. Había documentos, firmas escaneadas, transferencias bancarias. Mariana hablaba de cuentas, de herencias, de aprovechar el momento mientras mamá ya no recuerda. Carlos sintió que el aire se volvía pesado. Su respiración se volvió irregular. Volvió a leer. Había frases que perforaban el alma. Ella lo olvidará. Deja pasar un día más. El Alzheimer ayuda. El corazón de Carlos se detuvo. Se sentó, miró la pantalla y dejó que el silencio lo envolviera. La traición no venía del mundo, venía de su propia sangre. Pasó horas en aquella silla, mirando el monitor, sin moverse, recordando a Mariana de niña, cuando corría por el jardín con las flores de su madre, recordando su risa, sus dibujos, las veces que decía, «Papá, cuando sea grande quiero ser como mamá». ¿Cómo se llega desde esa inocencia hasta la oscuridad? ¿En qué momento el amor se convierte en codicia? Cuando amaneció, el sol entraba por las ventanas, pero la casa seguía en penumbra. Carlos tomó la Biblia que Elena solía dejar sobre la mesa, la abrió al azar, buscando consuelo. Sus ojos se posaron sobre una frase que no había leído en años. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Cerró el libro, y por primera vez en mucho tiempo no oró, solo respiró, solo sintió el peso del dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena se recuperaba lentamente en el hospital, y mientras tanto la policía confirmaba lo impensable. Mariana había transferido todo el dinero familiar a cuentas propias, había falsificado documentos, y lo más terrible, había mantenido a su madre encerrada para que no recordara. Carlos asistió al interrogatorio sin pronunciar palabra. Solo la miraba, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro de la hija que conoció. Pero lo único que vio fue miedo. Miedo y arrepentimiento disfrazado de rabia. Ella no decía nada, solo bajaba la mirada. Y él, por dentro, se desmoronaba. Volvió al hospital esa noche. Elena dormía. Su rostro aún estaba pálido pero sereno. En su mano sostenía un rosario. Carlos se sentó junto a ella y la observó por horas. Pensó en todo lo que habían vivido, en los años felices, en las canciones, en los viajes, en los silencios compartidos y en la fragilidad de la vida que puede desmoronarse en un solo día. Mientras la miraba, una idea le atravesó el alma. El mal no siempre viene de fuera.
A veces nace en el corazón que más confiamos. Y lloró. Lloró como un hombre que ya no busca justicia ni venganza, sino solo entender por qué. Pero el silencio no respondió. Solo el sonido leve del monitor, marcando el ritmo de un corazón que seguía luchando por recordar. La noche después del descubrimiento fue larga y sin consuelo. Carlos volvió al hospital con las manos vacías y el alma quebrada. Caminó por los pasillos como un hombre convertido en sombra, tocando las paredes húmedas del recuerdo y preguntándose cómo reconstruir lo que había sido roto desde dentro. Se sentó frente a la cama de Elena como quien reza sin palabras, permitiéndose por fin caer en la vulnerabilidad que había esquivado durante años. Ella dormía a ratos, y en los instantes en que abría los ojos, su mirada buscaba anclas, manos conocidas, nombres que a veces escapaban como peces entre los dedos. Carlos le tomaba la mano y la miraba con la intensidad de quien se aferra a un faro en la tormenta. No había odio en su mirada. Había un dolor transparente que pedía no destruirse en el deseo de venganza. Esa noche, en un silencio que dolía, algo empezó a moverse dentro de él. No era una voz que resonara en los oídos, sino una presencia que rozaba el pecho, una certeza como una brasa tibia encendiendo desde dentro. No busques el por qué, pareció decirle esa brasa. Busca el para qué. No fue una orden, fue una invitación, una insistencia suave que removía capas de amargura y sustituía la necesidad de castigo por una pregunta distinta. ¿Para qué permitir que esto te transforme? ¿Para qué permitir que el dolor te convierta en alguien nuevo? Carlos lloró hasta que el dolor cambió de forma. Las lágrimas no eran solamente rabia, eran una rendición. Y en esa rendición encontró por primera vez después de la traición una claridad dolorosa. El perdón no era un acto de olvido, sino una liberación que empezaba por él. Mientras la ciudad se movía afuera, entre rumores y titulares, Carlos comenzó a caminar un camino interior que no había planeado recorrer. No fue fácil. Había noches en las que el odio volvía con fuerza, como un fantasma insistente que reclamaba justicia. Pero en los momentos de calma, cuando la respiración de Elena marcaba un compás lento, la brasa interna volvía a calentar su corazón con una verdad simple y antigua. Soltar no anula la justicia humana, libera al que sufre. La prensa y la policía hicieron su parte. La ciudad habló, juzgó y, finalmente, condenó. Mariana y su esposo recibieron sentencias que resonaron en las noticias. Años en la cárcel, multas, reparación simbólica. El murmullo público pedía satisfacción. Muchos consideraron que la justicia había cumplido su curso. Carlos, sin embargo, sintió un vacío que ninguna sentencia podía llenar. La justicia de los hombres no alcanza a curar el agujero que deja la traición. En el hospital, una tarde, Elena abrió los ojos con más claridad que en los días anteriores. Carlos la estaba leyendo un pasaje en voz baja, sin buscar convencerla, simplemente compartiendo palabras que alguna vez los habían sostenido. Ella lo miró con una serenidad que parecía venir de un lugar profundo, más allá del calendario de la memoria. «Carlos», dijo con voz suave, «¿cuánto tiempo ha pasado?» «Demasiado», respondió él, y la palabra pesó como una roca que debía soltarse. Ella apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos con un gesto de aceptación. En su mano, el rosario corría, entre sus dedos como si cada cuenta fuese un latido. «Pero no todo está perdido», añadió. «No para nosotros». Esa frase fue una semilla. No hablaba de ignorar lo ocurrido. Hablaba de elegir una vía que transformara el dolor en un surco fértil, donde pudiera nacer algo distinto. Carlos la miró
y en su mirada se mezclaron la demanda de justicia y la posibilidad de restauración. Ella, con una sonrisa pequeña, repitió: «Perdono, porque me han perdonado». Las palabras llegaron como luz que se filtra por una rendija. No eran una sentencia moral cargada, eran la expresión humilde de una mujer que, aunque frágil, aún reconocía el valor de soltar. Carlos sintió que todo su cuerpo se estremecía, no por debilidad, sino por la enorme potencia de ese gesto. El perdón dijo más que 1000 argumentos. Atravesó la prisión del resentimiento como un rayo. A partir de ese momento, la narrativa se desplazó. No fue un acto instantáneo ni una solución mágica. Fue un proceso lento en el que ambos, Elena y Carlos, y también la familia fracturada, empezaron a recomponer los pedazos con manos temblorosas. Hubo visitas al hospital que se convirtieron en pequeños rituales de cuidado. Él le cantaba canciones antiguas, le recordaba historias de cuando se conocieron, le hablaba de los nietos, de los rosales, de la casa que olía a pan recién hecho. Ella, en su modo tenue, respondía con fragmentos, con sonrisas, con la fe que no se marchita. En la cárcel, Mariana enfrentó sus noches llenas de ecos. Al principio, se cerró en sí misma con la dureza de quien quiere evitar mirarse al espejo. Pero la soledad y la imaginación son buenos sacerdotes del remordimiento. Con el tiempo, y no sin crisis, comenzó a escribir cartas. Cartas que no buscaban excusas, sino reconocimiento. Cartas que con tinta temblorosa describían la caída, la ambición que mordió su corazón, la racionalización fría que condujo al encierro de su madre y la profunda vergüenza que ahora la acompañaba. Una de esas cartas llegó a manos de Carlos. Él la leyó en la cocina, frente a la mesa donde antes se servían desayunos en familia. La letra era irregular, como quien escribe entre ansiedad y arrepentimiento. La carta decía cosas sencillas y terribles. «Papá, te fallé. Me equivoqué. No había justificación. Pensé que era un atajo. Ahora sé que fue un crimen contra la carne que me dio la vida. Si pudieras, perdóname. Si no puedes, entiende que me arrepiento». Carlos dejó la carta sobre la mesa y la miró largo rato. Todo en su cuerpo pedía furia, pero la misma brasa que lo había movido en el hospital volvió a calentarlo. No era una fuerza que minimizara el daño, era una decisión que eligió sanar su propio corazón primero. Se inclinó, tomó la carta entre las manos y con voz quebrada dijo en silencio: «Hija, que Dios te muestre el camino de regreso». No era una absolución automática, era una semilla plantada en terreno firme. Carlos decidió escribirle, no para justificar lo injustificable, sino para poner palabras en el inicio de una posible reconstrucción, honestidad, responsabilidad y un pedido de restauración. Le propuso que comenzara un proceso de rehabilitación emocional y espiritual desde la prisión, que pidiera perdón públicamente cuando fuera posible y que buscara reparar en la medida de lo posible el daño causado. Con el tiempo las cartas se convirtieron en un hilo entre ellos. No borrarían la herida, pero permitieron que una conversación empezara, lenta y dolorosamente. Mariana aprendió a decir «lo siento» sin adornos y a asumir las consecuencias de sus actos. El arrepentimiento fue un trabajo diario, terapias, encuentros con tutores, cartas de restitución, pequeños actos de servicio dentro de la prisión. Todo eso no anula el pasado, lo transforma en una escuela de humildad. Mientras tanto, en la casa la vida recobraba un ritmo distinto. Elena volvió a caminar algunos pasos por el jardín con ayuda, y en esos paseos el sol le regalaba instantes de claridad. Carlos comenzó a cuidar los
Rosales con manos suaves, como quien riega una esperanza que todavía tiembla. Guardaba el candado roto en una caja, pero ya no como prueba de horror. Lo llamaba la marca de la gracia, una memoria que servía para recordar que, aunque el corazón humano pueda cerrarse, Dios, o la luz que entra por las grietas del alma, siempre abre desde dentro. Hubo momentos de recaída, días en que la memoria de Elena se perdía y con ella la conversación que tanto amaban. Hubo tardes largas donde la soledad se sentaba a la mesa, pero también hubo amaneceres donde la risa surgía de forma inesperada, como una flor que rompe la tierra tras la lluvia. Y en cada risa, Carlos encontraba una razón para seguir. Los años, que a veces parecen ladrillos fríos, se volvieron hilos que cosieron con paciencia. El perdón no fue una explicación. Fue la práctica de volver a elegir la vida cuando todo aspiraba a desmoronarse. La familia aprendió a redefinirse, no como la unidad perfecta que fue alguna vez, sino como un conjunto de personas imperfectas que eligen la reconciliación como camino. Una tarde, al abrir una caja vieja, Carlos encontró una carta escrita por Elena años antes, en una caligrafía serena. Decía: si alguna vez algo nos separa, que el amor sea más grande que cualquier explicación. Se echó a llorar al leerla, no por nostalgia vacía, sino por la confirmación de que, aun cuando la memoria falla, el amor puede permanecer como un faro. En el final de su vida común, cuando las manos le temblaban, con menos fuerza y las voces le llegaban como ecos tiernos, Elena sostenía la mano de Carlos y sonreía. No recordaba todos los detalles, pero recordaba la música del cuidado, y eso bastaba. Frente a la pequeña ventana del salón, Carlos guardó el candado en una caja de madera y, sobre ella, colocó una hoja donde escribió una sola frase: la prueba de que Dios aún abre puertas. No fue una sentencia contra nadie, fue un testimonio de que algo más grande que el dolor puede presentarse como una puerta entreabierta, porque el mal puede cerrar puertas, eso es cierto, el miedo puede encerrar, la avaricia puede corroer, la traición puede invadir la casa más sagrada, pero la presencia que salva no mide acciones con la misma vara humana. Se asoma por grietas donde nadie cree que exista luz. En un último gesto que parecía venir de la misma sencillez de Elena, Carlos leyó nuevamente el pasaje que encontró en la Biblia el día que todo cambió. Lo leyó en voz alta, con la voz marcada por los años y por la gratitud, y como quien abre una puerta que siempre estuvo abierta, pronunció: «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Apocalipsis 3:8. Esa promesa no borró las heridas, pero las convirtió en memoriales con propósito, lecciones que hablaban de vigilancia, de amor y de misericordia. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento y pregúntate: ¿dónde hay puertas cerradas en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el perdón en tu historia? ¿Qué te pide hoy tu corazón para abrir una rendija de luz? Escribe en los comentarios qué fue lo que más habló a tu alma en esta historia: el perdón de Elena, la transformación de Carlos o la humildad de Mariana encarando su error. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza, y si deseas más relatos como este, suscríbete al canal para recibir historias que sanan y que abren puertas. Porque cuando compartimos fe y vulnerabilidad, multiplicamos las grietas por donde puede entrar la luz.